And the winner is Nestor Almendros, The Days of Heaven. Todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM. Películas que empezaron a decir desde temprano, esta revolución no va bien. En la Torre de la Libertad nos dieron un abrigo y $30. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar para siempre. La gente que tenía una actitud rebelde ante la sociedad, la gente que tenía una conducta impropia. Para mí realmente el espíritu del cine independiente es ser independiente en contenido y forma. Y yo estoy viviendo ahora la vida que yo hubiese querido vivir en Cuba. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Soy crítico de cine desde los años 70 en Cuba. Crucé la frontera de México a los Estados Unidos en 1992, en una aventura que por poco me cuesta la vida, pero bueno, la libertad siempre vale la pena. El cine del exilio y de la diáspora siempre tuvo la razón. Cuando se haga el resumen, tanto Orlando Jiménez Leal con PM, El Súper con León Ichazo y el mismo, Conducta Impropia 8A, son películas que nos explican a los cubanos la tragedia que ha estado de alguna forma manipulada por el cine oficialista cubano. Estos documentales específicamente hablan de los asuntos que nos conciernen tal cual y de los asuntos que nos han hecho mucho daño. Habrá que regresar a las reflexiones, la experiencia del exilio, la experiencia de poder hablar con libertad, los agravios que han sufrido los cubanos desde 1959 a esta fecha. Es realmente un privilegio haber tenido a Néstor Almendros de nuestro lado, ideológicamente como estéticamente, y que haya co-dirigido Conducta Impropia y nadie escuchaba. Estas películas abordan desde la verdad, porque ahí además están las víctimas expresándose, tanto en Conducta Impropia como Nadie escuchaba. Ahí está buena parte de la violencia y de la represión que han sufrido tanto cubanos importantes, distinguidos, intelectuales, como cubanos comunes y corrientes, lo cual es sumamente importante para el presente. Tienen una vigencia extraordinaria. La dictadura no ha variado, el sistema sigue siendo el mismo y el tormento para el cubano sigue siendo el mismo. Estos documentales, que son un resumen de ya la revolución andando y haciendo daño, y por eso fueron totalmente ignorados por la oficialidad cubana. Pero la verdad es tan contundente que sencillamente es muy difícil de desmentir. Sin duda, León Ichazo es el más distinguido de los directores cubano-americanos que se haya dedicado al cine de ficción. Ostenta una filmografía realizada en Hollywood, que es algo muy elitista, que es algo sumamente difícil. Sin embargo, lo he dicho en otras ocasiones, tanto él como los otros directores ya han mencionado, Ulla, Orlando, siempre encontraron un espacio para ocuparse de Cuba. En el caso de León lo hizo mediante el cine de ficción. Tanto El Súper, que es la melancolía, ya el hecho de estar aquí, la nostalgia por lo dejado atrás, de una persona humilde, de una familia humilde, como Azúcar Amarga y Paraíso. Paraíso también trata de la llegada del hombre nuevo con todos sus atavismos, con su idea de que puede trasladar hacia aquí los valores del pícaro, hacia aquí, hacia Estados Unidos, y eso está muy bien resuelto en la película. Y por supuesto Azúcar Amarga, que trata de un momento bien trágico en Cuba, del drama de los balseros, de las diferencias entre un cubano y un extranjero, que para mí siempre eso fue una cosa, algo muy doloroso, el hecho de considerarte persona en tu propio país. León Ichazo iba a seguir haciendo más cine, tengo noticias de eso, quiero decir referidas a Cuba, no pudo concluirlo porque su vida fue interrumpida dramáticamente. Jorge Ulla tiene, con el documental en sus propias palabras, uno de los documentos más importantes del éxodo del Mariel, tratar de explicar uno de los capítulos más oscuros de la dictadura castrista, que además la dictadura castrista trata de no abordar. De hecho, no existe casi un cine que tenga que ver con el éxodo del Mariel y con los actos de repudio, porque fue realmente un capítulo medieval dentro de la dictadura. Y por supuesto está su documental Nadie escuchaba, junto a Néstor Almendros.
son revelaciones para que el mundo entendiera que el sueño de la revolución cubana era totalmente falso. No era a lo que aspiraron los intelectuales, los que vieron a Fidel Castro y a su liderazgo como una esperanza. Documentales como estos derrumban definitivamente y explican correctamente esta represión. Afortunadamente, Orlando Jiménez Leal, con su corto PM co-dirigido con Sabá Cabrera Infante, desató realmente la ira del castrismo y fue el protagonista del primer agravio a la cultura cubana, la primera censura. Orlando co-dirigió con Néstor Almendro Conducta Impropia, que también es un clásico, y levantó también la aversión de, por ejemplo, de personas como Tomás Gutiérrez Alea, que dijeron que era más que conducta impropia, era impropio hablar de los perseguidos por ser distintos, tanto religiosos como de preferencia sexual. Creo que tuvo una controversia muy importante entre la idea que tiene Orlando de la libertad, que se fue además muy temprano, y de otros directores, lamentablemente, buenos directores que comulgaron con el castrismo. Es también el co-director de El Súper junto con León Ichazo, la mejor película realizada en el exilio, un clásico. Y luego siguió haciendo documentales explorando, como yo dije, la tragedia nacional, en el caso de La Otra Cuba y también de 8A, uno de los juicios estalinistas, el otro sería el de Berto Padilla, con graves consecuencias porque hubo fusilados, hubo muertos, y también reveló definitivamente de lo que es capaz el castrismo cuando se siente acorralado. Sin el cine del exilio, que es totalmente independiente, que afortunadamente no tiene un ministerio de cultura que lo mangonee, que le diga lo que tiene que hacer, hay muchísimos capítulos de la tragedia cubana que en el futuro no se iban a creer. Pero como el cine es incuestionable en el sentido de que la imagen vale por 1000 palabras y las víctimas en tantos documentales que se han hecho en el exilio por diversas organizaciones y diversos directores, nadie pudiera creer que Cuba haya sobrevivido y la destrucción total a la cual se ha sometido. Nadie lo pudiera creer sin la asistencia de este cine que, vuelvo a repetir, lo que expresa es la verdad. Los directores del exilio se están abriendo paso en festivales, se están abriendo paso en eventos internacionales, y el concepto, la idea de libertad, la lucha por esa libertad se está abriendo paso de distintas maneras, en distintas historias, tanto en la propia ficción como en los géneros de documentales. Hay muchísimos asombros entre el público extranjero al constatar la verdad, al constatar lo que han negado muchos de ellos durante tantos años. Así que yo creo que tanto los clásicos ya mencionados como otros artistas que se incorporan al cine mundial, que yo creo que esa es la idea. La idea no es hacer un cine perfecto, la idea es tratar de hacer un cine lo más perfecto posible para que nos respeten en estos foros internacionales. Y hay tantas cosas que contar. Hay tantos presos, tantas víctimas dentro de la diáspora cubana, dentro del exilio cubano, que las historias están por hacer. Lo cual no quita que haya que hacer comedias, puede hacerse hasta musicales, pero hasta ahora yo creo que lo que ha motivado, lo que es de alguna manera el conflicto, la violencia, la injusticia, incluso por directores que no son cubanos, que también les llama la atención la tragedia, de alguna manera el drama cubano, el huracán que ha vivido el país desde 1959 a esta fecha. Quedan muchas historias por contar. Eso se ve incluso en los otrora países socialistas, donde ahora se ven también, más allá de historias dramáticas, hay historias muy sarcásticas, hay historias muy cómicas sobre el legado del socialismo, lo que dejó el socialismo en Europa. Yo creo que Cuba tiene mucho material por donde cortar. Yo creo que Miami es como un epicentro de creación yo he escrito y he dicho muchísimas veces que sin Miami no hay país. Durante años han tratado de fulminar, de satanizar esta ciudad y sin embargo sigue siendo un centro de creatividad,
sigue siendo un centro al cual hay que regresar. Y en el caso del cine, aunque se haga en España, aunque se haga en otros lugares, donde quiera que haya un artista cubano, siempre hay una inquietud y hay un momento de realización. Pero todos, o casi todos, de alguna manera quieren tener aquí un encuentro con un público que le está vedado en Cuba. Tengo el privilegio de ser el curador de Spotlight on Cuba, que es el componente cubano, no dirigido necesariamente por cubanos, pero con el tema de la isla, tanto afuera como dentro de Cuba o fuera de Cuba, que es del Festival de Cine de Miami, que pertenece a Miami-Dade College, que para mí es realmente un privilegio porque me permite descubrir directores. O sea, quiero decir, es algo que ha sido consustancial a mi vida aquí en el exilio desde 1992, a lo cual se suma ahora una serie que le llamo serie de cine cubano, que comencé en 1993, un año después de haber llegado, que trataba también de hacer una historia alternativa, al igual que el programa que tuve 10 años en la televisión, La Mirada Indiscreta, que era como una historia alternativa del cine cubano, donde todo se podía incluir, porque hay programas y hay proyectos en Cuba que tratan de hacer esa historia, pero tienen que inmediatamente dejar directores afuera. Así que toda esa censura, todo lo que es imagen, todo lo que es conversación, todo lo que es el cine cubano, tiene su lugar en el Spotlight on Cuba, en el festival, como luego en la serie, que se ocupa un poco más de un clásico o que puede ser de un director recién estrenado. Yo he visto en mis presentaciones la reacción del público, tanto de público que se enfrenta por primera vez a un hecho desconocido con respecto a la dictadura cubana, como el público que vivió en carne propia la maldad de ese sistema. Y la reacción siempre es sumamente positiva. Yo creo que este es un cine que produce catarsis. Así que yo creo que las películas son como un espejo donde a los cubanos les gusta mirarse y les gusta tratar de entenderse. Definitivamente estas películas tienen un gran impacto en la percepción pública y la conciencia social, como dice tu pregunta.